Muy buenas y bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver qué herramientas tenemos para hacer consultas DNS y así poder diagnosticar los problemas que puedan aparecernos. Vamos a ver la herramienta ping, la herramienta NSLOOKUP, la herramienta dig del ISC, la herramienta host y también veremos algunas páginas que nos permitirán diagnosticar los problemas que podemos tener en nuestros servidores DNS. Por último, veremos también la herramienta Whois y también lo haremos vía webs, que hay páginas web que nos permiten obtener la información Whois relativa al propietario de un dominio. Empezamos con la forma más fácil. La forma más fácil de traducir un host a una dirección IP pues es con el comando ping, que bueno, no es una herramienta de DNS ni nada, es una herramienta pensada para testear la conectividad, pero nos vale para ello. Entonces, pues si ponemos, por ejemplo, ping pixfans.com y con control C paramos, vemos que se nos ha transformado nuestro nombre pixfans.com en su dirección IP. Vale, vamos a limpiar para que quede más limpio. Y hasta aquí ping. Ya hemos acabado la primera herramienta. Vamos con la segunda, con el comando NSLOOKUP. Si nosotros podemos poner directamente NSLOOKUP pixfans.com, por ejemplo. ¿Y qué significa esto que nos sale en la consola? Bueno, pues que el servidor que hemos utilizado es el 192.168.1.2. Yo en mi casa pues tengo un servidor DNS que me filtra la publicidad y, bueno, es el que ha usado mi equipo para resolver pues esta cuestión. El 53 de aquí pues es el puerto de DNS y la respuesta que me ha devuelto el servidor es no autoritativa porque no es el servidor dueño de la zona, no es el servidor autoritativo de la zona. Y lo que me devuelve por defecto esta consulta son los registros A, el de pixfans.com y la dirección IP. Si por ejemplo hubiera puesto en ese lookup google.com, pues me devolvería pues algo parecido también la dirección, o sea, es más o menos la misma respuesta. Entonces, limpiamos y vamos a pedir un registro de recursos concreto. Entonces, para eso usamos en ese lookup y ponemos "-type" y, por ejemplo, el registro de recursos del mail exchanger de pixfans.com, por ejemplo. Y aquí pues me devuelve los recursos MX, que mis recursos MX, o sea, mis registros MX, que diga registros MX, son los de los servidores de Google, porque yo tengo configurado en pixfans.com los servidores de Google para poder usar Gmail con mi dominio. Vale, esto lo podríamos pues hacer con cualquier registro de recursos que quisiéramos, por ejemplo, pues con no sé si Pixfans tendrá alguno más. Vamos a ver si en otro dominio, google.com, y vamos a decirle que nos muestre pues los de texto. Y aquí pues obtendríamos pues todos los registros de recurso de texto de google.com. También hay una opción para poder pedir todos los registros de recursos, que es any. Si ponemos any, vamos a conseguir más información, pero es posible que no nos aparezca toda, porque los servidores DNS muchas veces rechazan este tipo de consultas por privacidad y también por amplificación. O sea, una consulta muy pequeña pues da lugar a una respuesta muy grande. Entonces se podría utilizar esto para ataques de denegación de servicio. Y bueno, Google pues me ha devuelto... Bueno, esto es interesante, la primera línea. Dice que la respuesta pues ha tenido que ser partida porque no cabía en UDP y ha tenido que ser enviada a través de TCP. Normalmente pues las peticiones de DNS llegan por UDP, pero en el caso de que superen un tamaño pues se envían por TCP. TCP, bueno, pues sabemos que es un protocolo de transporte que tiene un handshake que está en 3 pasos para realizar las conexiones y que hace que, bueno, que
haya que hacer una ida y vuelta de conexiones y le permite pues ver si no han llegado todos los paquetes y otro tipo de opciones, pero es más lento que UDP para este tipo de cosas. Por eso se utiliza normalmente en DNS UDP. Aquí me dice que la respuesta es no autoritativa, porque claro, me lo devolvió mi servidor de DNS y me va dando pues algunos registros de recursos. Aquí tenemos el de IPv6, el AAAA, está la dirección de Google, algunos registros de texto, el de Redata, pues el servidor de nombre, ns2google.com. Y bueno, los registros de texto se podían usar para poner cualquier texto, pero se utilizan también para verificaciones y temas relacionados con la criptografía. Aquí tenemos el registro de comienzo de autoridad, con el servidor principal de Google, con el email del administrador, con el número de serie, que no está en formato fecha, que es el que se suele recomendar, el tiempo de refresco, que es lo que tardan los servidores secundarios en contactar con el principal para refrescar su información, el retry, que es que si falla el refresco, pues van a intentarlo de nuevo tras estos segundos, y que si no consiguen contactar con él y pasan estos segundos, pues dejan de servir peticiones de la zona. Y luego pues tenemos el TTL negativo, el time to leave negativo, que sería pues el tiempo por defecto de las consultas que no existen. Por ejemplo, si preguntamos por un dominio que no existe, pues es el tiempo que lo cachearíamos. Aquí aparecen pues un registro de email, un MX con una prioridad de 10 y bueno, más registros de recursos. Vamos ahora a consultar a un servidor, pero en lugar de utilizar el que tiene un ordenador por defecto, vamos a utilizar el servidor público de Google, el 8888. Entonces, pues por ejemplo, hago un nslookup a la Wikipedia y .org y voy a poner el servidor al que quiero que realice esta consulta. Ahora me aparecería aquí el 8888 y pues me devuelve el registro A de la Wikipedia, el 185.1558.222. Es una respuesta no autoritativa porque el servidor de Google tampoco es responsable de la zona de la Wikipedia. Podríamos, por ejemplo, preguntarle a la Wikipedia, o preguntarle a Google, mejor dicho, por los servidores DNS de la Wikipedia, y así pues podríamos conseguir una respuesta autoritativa. Entonces para eso hacemos un nslookup, le ponemos type y aquí vamos a preguntar por el registro de recursos ns y le preguntamos a la Wikipedia y damos a enter y así pues tendríamos los servidores de nombres de la Wikipedia. El ns0, ns1, ns2 se suelen llamar así en general. Entonces yo si por ejemplo ahora hago un nslookup de wikipedia.org y se lo voy a mandar al ns0.wikimedia.org, pues me estaría respondiendo el servidor el servidor autoritativo, y ya veis que no tenemos en este caso este mensaje de no authoritative answer. En esta ocasión sí es el servidor es que es el propietario de la zona de la Wikipedia. Entonces, pues por fin conseguiríamos una respuesta autoritativa. Vamos ahora a hacerle una resolución inversa a la Wikipedia. Para ello, pues hacemos, bueno, primero si queréis miramos la dirección web de la Wikipedia. Bueno, la dirección que diga IP de la Wikipedia. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es una resolución inversa. Vamos a partir de la IP, vamos a ver qué nombre hay detrás. Entonces, pues hacemos un nslookup y ponemos la IP 185.15.58.224. A ver, nosotros
Normalmente vamos a traducir, o nuestras aplicaciones van a traducir nombres a IPs, pero a veces se traducen IPs a nombres, por ejemplo, los servicios de email para comprobar que una IP pertenece a un dominio y ver si un email puede ser spam o no, o en algún otro caso especial, pues se traducen IPs a nombres y para eso pues usamos los registros de recursos de tipo puntero. Y una resolución inversa pues la haríamos así, poniendo la IP en vez del nombre. Y entonces esta dirección IP pues se nos resolvería a este nombre. Esto sería equivalente pues a poner un NSLOOKUP menos type ptr, o sea, registro de recurso de puntero, y a la dirección 224, esta invertida, 58.15.185 y añadiéndole el dominio inad.arpa. Vemos que esta respuesta y esta respuesta pues coinciden, ¿no? Sí, coinciden. Perfecto. Vamos a la siguiente. Lo que podemos hacer es que si una respuesta tarda mucho, le podemos dar un timeout. Por ejemplo, borro en ese lookup y vamos a darle un timeout de 20 milisegundos y se lo hacemos pues a twitter.com, pero Twitter responderá antes. Sí, aquí tenemos a Twitter que nos ha respondido pues antes. Y bueno, el NSLOOKUP tiene un modo, voy a borrar, que es el debug. El modo debug, pues a google.com nos va a permitir obtener mucha información sobre la propia consulta. En este caso, pues vemos que nos dice lo del servidor que hemos utilizado. Aquí pues nos dice la pregunta que hemos hecho, hemos pedido el registro A de Google. Al no poner ninguno, pues pedimos el registro A. Y la respuesta de Google pues nos dice que es esta la IP, que se corresponde con google.com. Y aquí tenemos el tiempo de vida 243. Aquí nos deja estos dos campos vacíos, nos dice que es una respuesta no autoritativa y nos da de nuevo un poco la misma información. Pero bueno, es un poco más enriquecida esta información si ponemos pues menos debug debajo. Otra opción interesante es especificar un puerto. Un puerto, bueno, los servidores se escuchan en el 53 de forma, o sea, por defecto, pero es posible que creemos servidores DNS que estén en diferentes puertos y entonces pues con NSLOOKUP pues podríamos especificar el puerto que queremos, por ejemplo el 3053 para consultar un nombre. Solo que yo no tengo ningún servidor DNS en este puerto y me va a fallar esta consulta. Voy a hacer un clear y entramos en el uso de NSLOOKUP interactivo. Hasta ahora hemos usado NSLOOKUP como un comando poniéndole parámetros, pero NSLOOKUP, si solo ponemos un nombre y damos a Enter, entramos en su modo interactivo. Entonces aquí pues podemos establecer ciertas cosas. Por ejemplo, podemos decir que queremos utilizar el servidor 8888 de Google. Podemos activar directamente aquí si queremos el debug para respuestas un poco más enriquecidas. También podemos poner que el tipo de recurso de registro de recursos que queremos, por ejemplo el MX, y aquí pues podemos ir pidiendo poniendo dominios, por ejemplo elpaís.com, y así veríamos los registros de correo del país. Vale, pues aquí tendríamos la respuesta. Podríamos mirar también los del mundo, elmundo.es, los de marca.com, etc. Para salir de este modo interactivo ponemos exit. Hago un clear
Y bueno, para ver el resto de opciones que puede tener este comando, pues se puede poner man nslookup, y aquí pues sale la descripción y todas las opciones que podemos tener. En el programa os recomiendo echarle un vistazo, leerlo un poco y ya está. Salimos con Q, hago un clear y hasta aquí en ese lookup. A partir de ahora vamos a ver el comando dig. El comando dig o la herramienta dig es la herramienta recomendada por el ISC, que la creó para sustituir a NSLOOKUP. Lo que pasa es que NSLOOKUP está en Windows por defecto y dig no. Y bueno, actualmente pues conviven los dos, pero se supone que en un futuro pues quedará dig y desaparecerá NSLOOKUP. El uso es bastante parecido. Por ejemplo, si queremos resolver un dominio, podemos poner dig google.com y aquí pues nos llega la respuesta. En esta primera línea nos dice la versión del programa que tenemos, el dominio que queremos resolver, algunas opciones globales. Aquí en la cabecera pues nos encontramos pues algunas opciones, por ejemplo si la respuesta es autoritativa o no, en este caso pues no lo es, etcétera. Habría que ver el formato de las respuestas de DNS para ver qué significa cada cosa. Lo que a nosotros nos interesa pues es la sección de la pregunta, que es lo que hemos nosotros preguntado, y hemos preguntado por google.com, pues por el A, por el registro de recursos A. Y en la respuesta pues nos llega que el A es el 142.250.201.78 y este sería pues el tiempo de vida que tiene este recurso. Y al final de la consulta pues tenemos unos datos estadísticos. Voy a hacer un clear y esta vez voy a hacer la misma consulta, dig google.com, pero se lo voy a preguntar a el servidor 8888. Bueno, al de Cloudflare, venga, en vez de al de Google. Para elegir el servidor le ponemos la arroba antes. Esto también es equivalente a escribir dig arroba 8888 de google.com. Podemos intercambiarlo. Y bueno, la respuesta pues nos vendría otro servidor, pero bueno, así también podríamos, pues por ejemplo, testear lo que los servidores han tardado en contestarnos. Por ejemplo, aquí, si por ejemplo preguntamos a Cloudflare, teniendo en cuenta que Google nos tardó 71 milisegundos, pues Cloudflare nos tarda 73. Son parecidos, pero bueno, Google se supone que tiene más caché, o eso dicen los rumores. Bueno, continuando con dig, vamos a hacer una resolución inversa y para eso usamos la opción "-x", dig "-x", y ahora pondríamos la IP, por ejemplo 142.250.184.163. Y con esto pues haríamos una resolución inversa y nos diría que, bueno, aquí nos da el registro de recurso de puntero. Y esto es a Google, ¿no? Este es un servidor en Madrid que tiene Google. Sería pues el nombre asociado a esta dirección. Voy a hacer un clear. Con la opción más trace podemos trazar la consulta. Por ejemplo, dig google.com más trace. Y si vamos para arriba, veremos cómo se ha llevado a cabo pues la consulta. O sea que dig ha empezado a consultar pues los servidores raíz. Aquí están, si los contamos deberían ser 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, aunque bueno, tiene réplicas por ahí. Luego pasaríamos a consultar los de .com, que serían los del tld.com, que son estos, que los lleva Verisign. Y por último, pues llegaríamos al servidor de Google, que nos respondería, que sería este. No, este es de TLD. Sería el servidor de Google, es este, el ns2.google.com.
y nos ha respondido con la resolución que le hemos pedido. Es un poco largo, pero bueno, así es. Dije es bastante fácil de usar también, igual que en ese lookup. Otra opción interesante es ponerle short. Si ponemos short, simplemente pues obtenemos la resolución sin tanto texto por el medio. Puede sernos útil si nosotros estamos haciendo un script y queremos usar la salida de este comando como entrada de la cadena de proceso que esté haciendo el script en algún momento. También es posible que creamos, por ejemplo, consultar a varios servidores. Para eso me voy a crear un archivo, nanoservidores.txt, y aquí voy a poner a twitter.com, facebook.com y google.com. Con control X salvo, le doy a Y. Si hago un cat de servidores txt, veo que tengo esas tres líneas, separada, sacada host en una línea, y el comando para que Big interpretara se leyera este archivo y lo resolviera sería pues dig -f servidores txt. Y entonces pues iría haciendo las consultas a los distintos hosts que tendríamos en los servidores. Probablemente pues a esto le podríamos poner un más short para que nos quedara más claro, y aquí tendríamos pues las resoluciones de los nombres. Y por último, pues lo que también hicimos con NSLOOKUP, bueno, por último no, pero que es especificar un puerto, porque si tenemos un servidor en otro puerto, sería dig pues al de Cloudflare 1111, y le podemos poner con P el número de puerto, por ejemplo el 53, que es el por defecto, y el host pues wikipedia.org, por ejemplo. Y entonces tendríamos una respuesta porque el servidor escucha en el 53, pero si le ponemos, por ejemplo, de puerto el 3053, pues nos pasa lo de antes, nadie contesta en este puerto y entonces pues no nos llega la respuesta. Por defecto dig trabaja con direcciones IPv4, pero si queremos podemos preguntarle por direcciones IPv6. Por ejemplo, con dig -4 sería la opción por defecto, pero por -6 para IPv6, y le podemos preguntar pues por 2001, 4860, 8888. Bueno, a este servidor google.com va. Pero bueno, para que funcione, pues tendría que tener configurada la red correctamente, la IPv6. Entonces me ha dicho, bueno, pues que aquí no he encontrado el servidor. También podemos pedir, pues igual que aquí pedimos un registro A, pues podemos pedir a dig google.com mx. Y tendríamos pues los registros de email y las prioridades que tiene cada uno, o para cualquier registro de recursos. También con dig podemos pedir todos los registros de recursos. Por ejemplo, a google.com le pedimos any y la respuesta pues va a ser bastante grande. Y bueno, vemos que en esta respuesta tenemos el registro A con la IP, el del IPv6, registros de texto, de servidores de nombres. Por aquí tenemos el comienzo de autoridad de Google con el servidor de nombres principal y el email del administrador, y muchos más registros de email, etcétera. Algunos menos comunes, como este de type 65. Pero bueno, esto porque Google no responde. Pero si por ejemplo en lugar de Google se lo preguntamos a Cloudflare, nos va a dar una respuesta pequeña y nos va a remitir con este registro de recursos hinfo a la RFC 8482, que esta RFC lo que nos dice
es que se provean respuestas con un tamaño mínimo a las consultas que tengan como tipo cualquier tipo. Básicamente por razones de política local, por seguridad, por rendimiento y otras razones. Porque se podría utilizar pues este tipo de preguntas pequeñas que desencadenan respuestas grandes para realizar ataques de denegación de servicio. Entonces Cloudflare, en lugar de respondernos a lo que nosotros queremos, lo que nos está respondiendo pues es que le preguntemos por los registros de recursos uno a uno, pero que no le preguntemos por todos porque no nos va a decir nada. Hago un clear. Y bueno, con Dig lo que podemos hacer también es personalizar un poco su salida. Si por ejemplo ponemos dig google.com más noal, pues nos va a dar solo esta cabecera y sin casi información. Pero más noal lo podemos combinar con otras opciones, por ejemplo stats, y simplemente pues nos quedaríamos con la parte de las estadísticas. Eso pues podríamos, por ejemplo, quedarnos con también la respuesta, answer. Es una forma un poco de personalizar la salida que nos da el comando. Y bueno, si queremos pues poner opciones por defecto en dig, podemos editar un archivo en nuestra carpeta de usuario, que sería el cat, bueno, que diga el digrc, este archivo, nano.digrc. Y aquí pues podríamos poner, pues por ejemplo, más short para respuestas cortas. Salvamos. Short, control C, control X, yes. Y ahora si pongo diggoogle.com, pues simplemente me da las respuestas cortas. Está cogiendo de este archivo oculto, por eso empieza por punto, las opciones que yo le he puesto. Voy a borrarlo. Y bueno, por último decir que si queréis profundizar un poco más en dig, pues con mandig tenéis el manual y podéis ver pues otras opciones que no voy a comentar en este vídeo y ya está. Ahora vamos con host. Host es otra herramienta, bueno, voy a borrar, que nos permite realizar consultas DNS. Por ejemplo, hostpixfans.com. Y vemos que me dice cuál es la dirección y también los registros de recursos de email. O por ejemplo puedo crear una resolución inversa, por ejemplo host el 5.39.80.5 y me resuelve esta dirección a esto, que sería el nombre del servidor de pixfans.com. Y bueno, pues también le puedo preguntar por registros de recursos completos, concretos. Por ejemplo, hay host -t, SOA. Le voy a preguntar por el Start of Authority al .es. Y voy a enviar esta consulta pues al servidor de Google, al tld.es, ¿vale? Y entonces pues aquí me daría pues el registro SOA del host.es, el registro de recursos. También puedo pues hacer una consulta any, como hacía antes, pues por ejemplo host a google.com y se lo voy a mandar a un servidor de Google, esta vez al secundario. Y pues me devuelve un montón de registros de recursos como vimos. Y también podría hacerle lo mismo pues a Cloudflare. Y me dirá que me remite a la RFC 8482. Y nada, hasta aquí pues sería el uso de la herramienta Dig. Y ahora lo que vamos a ver va a ser herramientas online que nos pueden ayudar a diagnosticar problemas DNS de una forma todavía pues mucho más sencilla. La primera herramienta online que quiero mostrar es el DNS Checker, que nos permite pues ver cómo se han propagado los registros de DNS pues a través de los servidores del mundo. Aquí puedo elegir los registros de recursos
y buscar un host, por ejemplo, pixfans.com. Y le daría a buscar y me diría pues cómo estaría, o sea, si se habrían propagado los registros DNS. Porque hay veces que cuando hacemos cambios en los registros de recursos de los servidores que tengamos online, pues tardan un tiempo en propagarse. Por eso es importante el time to live. Si ponemos tiempos de vida muy grandes, es posible que tarde mucho más en propagarse y dejemos a clientes pues sin poder atender. Entonces, pues si prevemos que va a haber un cambio en nuestro servidor, pues pondremos tiempos de vida cada vez más cortos, hacemos el cambio y luego, pues si prevemos que no vamos a cambiarlo en un tiempo, pues pondremos tiempos de vida más altos. Cuanto más pequeño sea el tiempo de vida, pues también más carga va a tener el servidor porque va a tener que responder a más consultas DNS. Y cuanto más largo, pues más tiempo permanecerá almacenado en las cachés de los servidores DNS y de los clientes. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Esta página también nos permite pues hacer búsquedas de registros de recursos de forma online y tiene varias herramientas que podemos utilizar y también aquí podemos encontrar una lista de DNS públicos a lo largo del mundo en donde tenemos a España en la S aquí. Y aquí pues tendríamos diferentes servidores DNS públicos, por si queremos poner alguno que esté cerca nuestra o probarlos o cualquier cosa. La siguiente herramienta que quiero usar y mostraros es DNS Spy en dnsspy.io y aquí nos vale para monitorizar, validar y verificar la configuración DNS que tenemos. Por ejemplo, ponemos pixfans.com, le damos a que nos escanee y nos va a dar pues unas valoraciones según la conectividad, el rendimiento, la seguridad y los registros de recursos. Nos va a crear un informe y nosotros pues podemos atender pues a los avisos, a las recomendaciones y ser conscientes de las cosas que tenemos bien en nuestra página. Es interesante probar esto con varios servidores y ver cómo están configurados y si están configurados bien. Y ahora quiero hablaros de otra herramienta que no está directamente relacionada con DNS, sino con los dominios, que es la herramienta Whois. Podemos poner Whois y un nombre, pixfans.com. Y en teoría, pues nos saldrían pues, los datos del dueño de ese dominio. Sin embargo, estos datos suelen estar un poco pues ocultos. Podemos echarle un vistazo. Están ocultos básicamente por motivos de privacidad. Y son un montón de datos. Desde aquí, desde Whois, son pues por aquí todo esto. Bueno, aquí salen los servidores DNS del sitio y también pues algunas formas de contactar. Sin embargo, los datos reales de los que registraron el dominio pues no aparecen pues por motivo de seguridad, porque si no la gente se podría poner a recopilarlos haciendo juicios a dominios y obtener información de eso de los dueños y por eso están ocultos normalmente tras los datos de quien de la página de la que ha registrado el dominio o de la página que te está manteniendo el dominio en ese momento. Existen varias páginas que nos permiten hacer whois o lookups de dominios y una de ellas es la de Lican. Entonces aquí pues pondríamos pues por ejemplo un host, le daríamos a lookup y nos daría pues los datos pues de un dominio. En este caso pues es un .com de Verisign. El estado, pues que yo tengo prohibido por ahora, bueno, porque es mi dominio, borrarlo o transferirlo, los servidores de DNS, la fecha en la que el registro va a caducar, cuando se creó y información de contacto. Aunque la información de contacto, como ya dije, pues es la de quien tiene mi dominio, donde lo tengo alojado, que sería pues Dynahosting.
que es una empresa de aquí de Santiago, y más información mejor maquetada que en la consola y que se puede consultar pues desde una página web. Existen más herramientas de juiz que online que se pueden utilizar, pero bueno, esta de Licam pues parece como que es la más oficial. Y nada, hasta aquí el uso de herramientas DNS. Hemos utilizado ping, hemos utilizado NSLookup, hemos utilizado dig, hemos utilizado host, hemos utilizado la herramienta Juice y hemos utilizado también herramientas online de diagnóstico DNS y también herramientas para hacer juicios online. Así que espero que os haya gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Hasta otra.